Seguimos entonces con C++. Vamos a hacer y nos vamos a concentrar ahora en el tema del puntero dis y los miembros static de las clases. Bueno, para pensar en el puntero dis, una pregunta disparadora podría ser la que ahí está planteada, ¿no? Y la imagen, ¿no? Tenemos una clase, a partir de la clase obtenemos los objetos. Mejor dicho, la clase tiene atributos y métodos. Sin embargo, a partir de una clase puede haber 1000 objetos. Y cuando llamamos a un método de la clase, cuando llamamos a uno de los métodos que tenga nuestra clase, ¿cómo sabe a qué objeto, con qué objeto debe trabajar o debe manipular? Pensemos que acá está desagregado, digamos. Esta imagen representa que en el centro están los métodos y cada objeto tiene sus propios atributos que de alguna manera le dan su identidad. Cuando estos están en operación, los métodos de la clase, ¿cómo sabe con cuál está trabajando? Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Entonces imaginemos, volvamos a nuestro ejemplo de la clase punto, en este caso en el espacio, 3 constructores. Ya sabemos que puede haber tantos constructores como querramos. Eso depende de cómo uno quiera definir la clase o los objetos que van a depender de esa clase, que se van a desprender de esa clase, cómo queremos que se inicialicen, qué opciones queremos dar, ¿no? Bueno, acá tenemos un constructor por defecto que pone los valores en 0, uno parametrizado que no sabemos lo que hace porque no estoy viendo el punto CPP, estoy viendo la clase que está en el punto H. Entonces hace lo que diga la definición del método. Bien. Y un constructor de copia, que sabemos que es de copia porque recibe un solo argumento y es una referencia constante a un objeto de la misma clase. Entonces, este es un constructor de copia. Y después tenemos un método seteador que pone los valores de los dos atributos a lo que yo quiera. No sé cómo está hecho, pero ya me queda claro con el nombre. Y 2 geteadores. Este devuelve X y este devuelve Y. Esta palabrita const lo que le está diciendo al compilador es: estos métodos no modifican nada de los atributos o de la parte privada. Estos métodos, no hablemos de los constructores, los métodos, que son los que vamos a usar en nuestros programas. ¿Cómo saben con qué objeto están trabajando? Acá tenemos nuestros métodos, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿no? Y acá están las inicializaciones. Uno toma el constructor parametrizado, otro toma el constructor por defecto y otro toma el constructor de copia. Aquí está acá. Bueno, entonces, la respuesta a esto es que nos da una mano un puntero al que nosotros no tenemos que declarar. Y es como el sol, siempre está. El puntero dis siempre está cargado con la dirección de memoria del objeto que se está ejecutando. Stop. Y esto es muy importante. Si dis apunta al objeto que se está ejecutando, pointer dis es el objeto. Digamos, el compilador asigna automáticamente la dirección del objeto en cuestión al puntero dis y por medio de él llama a la función miembro que va a interactuar con los atributos de ese objeto que están cargados, cuya dirección está cargado en el puntero dis. Bueno, el puntero dis siempre está, nada más que no lo vemos. A veces lo necesitaremos usar. Por ejemplo, esto es a modo de que sepamos, digamos, de que sepamos cómo funciona esto. Digamos, acá está la clase que estamos hablando. Aquí tenemos el método setX. Sí, acá está como que vamos a definirlo. Fíjense, estamos diciendo devuelve void, pertenece a la clase punto, se llama set-xy, set-xy, int. Bueno, entonces lo tendríamos que definir. C++ lo convertirá internamente en esto, o sea, todos los miembros, métodos, incluyen un puntero constante dis, que de alguna manera, aunque nosotros no lo tengamos que declarar, siempre está allí y le va a permitir al lenguaje machear correctamente entre los métodos y los atributos de los objetos, y a nosotros nos va a permitir otras cositas que enseguida vamos a ver. Si uno escribiera esto en un compilador y lo ejecuta, va a andar, pero no está bueno. Enseguida vamos a ver más sobre esto. Lo que quiero decir es que existe, está atrás de lo que nosotros escribimos. El uso trivial del cual estaba hablando recién, del puntero dis, fíjense, una clase D que tiene 3 enteros, tiene un constructor que pone todo en 0 y tiene un método mostrar. Y lo único que hace en el main es ejecutar mostrar, con lo cual lo que va a mostrar es 0, 0, 0, ¿no? Que es lo que está cargado porque el constructor hace eso. El uso trivial, o sea, la misma declaración de esta clase, pero usando trivialmente el puntero dis, sería esto y no tiene sentido.
Y este cartelito que puse acá es innecesario y está mal visto, incluso para los profes de Info 2 cuando corrigen, lo puse porque aunque no lo crean, he visto escrituras de esto en exámenes finales. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Bueno, vamos a ver un ejemplito. Imaginemos que tenemos que hacer, nos piden hacer una clase que involucre un ticket de una registradora. Como dice ahí, no se requiere discriminar ítems, solo importe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros querríamos hacer? Querríamos tener un objeto de la clase que le hayamos llamado ticket, a la que le permitiéramos adicionar dinero, gastó 100, gastó 60, gastó 32 y que después se emita un comprobante. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Un totalizador, o sea, el miembro privado va a ser un sumador. Voy a necesitar un miembro adicional, digo que se llame adicional porque acá lo estoy usando de esa manera, o sea, adicional, y necesitaré un método comprobante. Bueno, por supuesto las clases tienen que tener constructores, tienen que tener destructores, constructores de copias, ya sé, pero ahora nos estamos concentrando en el tema referencias y puntero dis. Bien, entonces, bueno, esta es la conclusión a la que, o por supuesto, bueno, acá hay cosas que no había dicho, como que el comprobante se imprime y reinicializa el totalizador en cero, el constructor tendrá que hacerlo amanecer en cero, bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo sería mi clase? Sin sorpresas. Obviamente tengo mi totalizador, no vendemos con centavos, no vendemos a lo grande, solo con enteros, así que es un entero llamado total. Tenemos un constructor que hace uso de una lista inicializadora que vimos en el videito anterior, que simplemente pone en cero en total. Esta es la sintaxis de una lista inicializadora. Bueno, me falta adicionar y comprobante. Voy a empezar por lo más fácil, comprobante. ¿Qué es? Un printf. Bueno, un print de la pantalla. ¿Cómo le... Bueno, lo llamamos comprobante y hacemos un cout. Después veremos más adelante que vamos a poder hacer algo mejorcito para imprimir, pero por ahora lo hacemos así. Y ponemos el total en cero porque una vez que salió el comprobante me tengo que preparar para la próxima venta. Así que bueno, listo. Esto la verdad que no parece tan difícil, ¿no? Ahora, nos queda el método adicional. Bueno, recuerden que teníamos que hacer eso. Entonces, si tenemos que hacer eso, está claro que el método adicional recibe un entero. No devuelve nada, ¿no? O sea, ¿qué hace? Agarra este 100 y lo totaliza arriba de la variable total. Entonces, la verdad que no parecería muy sencillo esto y podríamos concluir que se trata de algo así. O sea, recibo un entero, no devuelvo nada, totalizo, me voy. Chao. ¿Listo? ¿Habremos llegado hasta acá solo para no hacer nada? No. ¿Qué pasa si lo que quiero es trabajarlo de otra manera? Imaginemos que ya no quiero usar el método adicional como lo usaba antes. O sea, lo uso una vez, lo uso otra vez, lo uso otra vez. No, así no. Vamos a usarlo de este modo. Y si yo quiero usarlo de este modo, ven que hay operador punto acá, operador punto acá. Bueno, ahí tenemos que analizar esa situación. Entonces, ¿qué es todo ese conjunto? Bueno, analicemos por partes, ¿no? Porque si no va a ser más difícil. Por un lado sé que mi boleta es un objeto. Tengo una clase ticket, de la clase ticket hago un objeto, mi boleta es un objeto. ¿Y qué es mi boleta punto adicionar 100? Bueno, por lo pronto veo que termina en un punto. Si termina en un punto es que está llamando un método. Si está llamando un método, que además lo conozco porque es el mismo método que estoy usando en esta primera parte, debo concluir que es un objeto también. Y si es un objeto también que llama el mismo método, estamos mezclándonos con una referencia. O sea, estamos hablando de otro objeto. Mi boleta punto adicional es un objeto puesto, que de lo contrario no podría usar el operador punto a su derecha. Es una referencia a sí mismo, es un ticket ampersand. Llamémoslo A, como dice el ejemplo ahí. Entonces, si eso que está marcado con A, marcado en rojo es A, bueno, A punto adicional 60, ¿qué es? Bueno, lo mismo. Vale lo que vale su retorno, que es una referencia. Lo llamamos B. Muy bien. Y así sucesivamente. Observamos que el conjunto termina siendo una referencia al objeto. Es una referencia a sí mismo. Y entonces, ¿cómo escribiríamos eso en nuestro método? Acá estamos mezclando referencias, que es un tema denso, con el puntero dis, ¿no? Van a estar de la manito acá. Bueno, para hacer nuestro método, ya sabemos que la devolución va a ser un ticket ampersand. O sea, ticket ampersand, y va a recibir un entero. Va a totalizar el valor que recibo como parámetro. Tendrá que ir totalizando sobre la variable entera total. Pero ¿qué devuelvo? Antes devolvía un return. Esta era la implementación anterior. ¿Se acuerdan? Recibía el entero,
El entero totalizaba y me iba, no hacía nada, devolvía void. Pero ahora yo ya sé que estoy devolviendo, estoy devolviendo el objeto. Entonces, acá, ¿qué devolvemos? Y ahí viene en ayuda nuestro puntero dis, que siempre apunta al objeto que se está ejecutando. O sea, si apunta al objeto que se está ejecutando y estoy totalizando y tengo que devolver ese objeto, me tengo que devolver. Entonces, ¿qué era? Pointer dis. Entonces, devuelvo una referencia, me devuelvo. Entonces, miembros static pertenecientes a clase. Entonces, acá dice que el calificador static se aplica tanto a métodos como a atributos. Ya yo tengo una clase, ya sabemos que los objetos, las instancias de esa clase, que son los objetos, tienen identidad, y la identidad viene dado por el estado que tienen sus atributos. O sea, los atributos de este es diferente al de este, diferente al de este. Pero, si aplicamos el calificador static a atributos en una clase, ese atributo es global a los objetos de la clase. Es un atributo que le pertenece a todos, que todos van a poder consultar. Dependerá si está como público, si está como privado, de cómo lo accesamos o lo accedemos a él, pero esa es la idea. Entonces representa información a nivel de la clase compartida por todas sus instancias, ¿no? Entonces, otra vez, tengo mis métodos, variables estáticas, funciones estáticas, que solo sirven para ver el valor de una variable estática cuando esta variable estática está privada, bajo el ámbito de privado. Para eso se usan las funciones estáticas. Si la variable estática está pública, no necesita una función estática para poder accederla. La voy a poder acceder de varias maneras, enseguida vamos a ver. Entonces, fíjense, acá tengo la clase empleado, declaro pública una variable entera estática y la llamo cantidad de empleados. Entonces, en el constructor hago todo lo que quiero por acá, pero entre otras cosas incremento la variable estática. Y en el destructor la decremento. Dicho de otro modo, en un sistema de gestión de empleados, yo en todo momento puedo consultar la variable cantidad de empleados para saber cuántos empleados tengo. Lo cierto es que cantidad de empleados ya no le pertenece a cada objeto, le pertenece a todos. Todos pueden sumar o pueden restar de la variable cantidad de empleados porque es estática, o sea, la ven todos, es como global a los objetos, pero además porque es pública, la pueden toquetear. Las variables, los atributos estáticos, variables estáticas, amanecen por defecto en 0, pero se pueden inicializar. La manera de inicializarlas es escribiendo en el CPP. Ustedes ya saben, ¿no? En el H escribimos la clase, en el CPP escribimos los métodos de esa clase. O sea, los métodos que habitualmente no son inline. En el H escribimos la clase, en el CPP desarrollamos, definimos los métodos. En ese CPP, bueno, tenemos que hacer uso de esta sintaxis. Nombre de la variable estática, que le pertenece al nombre de la clase, y el tipo de dato. Es un entero que le pertenece a la clase empleados, por esto que dice acá le pertenece, se llama cant empleados. Y ahí la puedo inicializar, cualquier valor arbitrario. En esta instancia no hay que usar la palabra static. La palabra static se usó, como vimos antes, en la clase. Acá se usó static. Cuando la quiero inicializar esta variable en el CPP, no se usa la palabra estática, de hecho le va a dar error, no tiene que usarse. Bueno, seguimos. Si es pública la variable, a través, fíjense, como le pertenece a la clase, a través del propio nombre de la clase, con el operador de pertenencia y el nombre de la variable. Si la variable es privada, si la variable estática está ubicada dentro de privado protected, solo se va a poder acceder a ella a través de una función específicamente declarada en la parte pública que haga un print, por ejemplo, de la pantalla para poder verla, o para poder incrementarla, decrementarla, pero a través de una función. Solo se puede tocar así nomás en la medida en que sea pública. No, estamos declarando una función estática y estamos declarando una variable o atributo estático dentro de private. Ven que está estático. En este caso, el constructor y el destructor van a poder seguir tocándola sin hacer uso de la función estática porque son métodos de la clase y como todo método de la clase puede tocar los atributos de la clase que son privados. Pero bueno, lo que esté afuera de la clase tiene que hacer uso de esta función. Bueno, esto es algo también importante, ¿no? Como ya sea una función o un atributo miembro static, no tiene asociado un puntero dis. Porque, ¿qué es el puntero dis? Es un puntero que siempre lleva la dirección
del objeto que se está ejecutando. Pero esta es una variable que es global a los objetos. O sea, no importa si hay uno, o ninguno, o 10.000 objetos. Siempre existe, incluso si no hay objetos. Entonces, los miembros estáticos no tienen asociado un puntero dis. Fíjense, en función de como vimos que estaba declarada la clase, hago uso de la función getCantidad de empleados. Supongamos que recién arrancamos la ejecución de nuestro programa, da 0 porque todavía no tengo ningún objeto, pero la puedo acceder. Empleado, getCantidad de empleados. Este es el nombre de la clase, este es el operador de pertenencia. Genero un empleado, hago lo mismo y ya me da 1. Genero otro empleado, hago lo mismo pero ahora a través de un objeto. Esto es solo para que vean que se puede acceder a través de un objeto o a través del nombre de la clase. Como ya tengo un segundo empleado, me da 2. Y si lo hago, obviamente, del nombre de la clase, me va a dar 2 también. Para ir finalizando. La palabra clave static está como sobrecargada, tiene varios significados. Si está delante de una variable en un archivo, delante de una fuera de cualquier función, esa variable solo es la conocida por el archivo y es global a ese archivo. Si ese archivo tiene varias funciones, esa variable oficia de global ese archivo, pero solo la conoce ese archivo. Bueno, delante de una variable en una función, ya sabemos, mantiene su valor entre llamadas a función. Es como si fuera global. Se llama estática, se declaró dentro de una función, pero mantiene su valor cada vez que salimos y entramos en una función. Delante de un atributo en una clase, que acabamos de ver, es global a los objetos de la clase. Es un dato que le pertenece a todos los objetos, incluso aunque no haya objetos. Y delante de un método de una clase, bueno, sirve para acceder a atributos privados estáticos de la clase. Se accede a él, método a través de la clase, no de los objetos. Bueno, con esto hemos terminado lo que tenía que ver con puntero dis, los miembros estáticos.